observando y realizando lo que es el abordaje, en este caso de la endometriosis, haciendo énfasis en el tratamiento quirúrgico, lo que vendría siendo la cauterización y la resección de estos endo, endometriomas, ¿verdad? Ya. Vamos a dar inicio a realizando lo que es un concepto fundamental de esta enfermedad, ya que es una de las enfermedades ginecológicas de forma crónica, donde se caracteriza lo que es la presencia del tejido endometrial. Esto se va a dar porque este tejido va a crecer fuera del interior, es decir, fuera de la cavidad del útero, siendo así un tejido ectópico que puede encontrarse en los ovarios, en las trompas de falopio, e incluso puede llegar al peritoneo o los ligamentos uterosacros. Tan raro puede ser esta migración del tejido que puede llegar incluso a los pulmones. Dentro de lo que es la epidemiología de esta enfermedad, cabe recalcar que al ser una enfermedad benigna, afecta del 5 a 10% de la población y esto se centraliza en la edad reproductiva. Hablamos entre los 15 a 45 años de edad, produciendo una clínica clásica dado por lo que es el dolor pelviano, dismenorrea, dispaneuria, así también altera lo que es la calidad de vida de estos pacientes. Dentro de sus factores de riesgo encontramos la edad fértil, alteraciones o hábitos tóxicos en el paciente, como ser tabaquismo. También se ha ligado parte de lo que es el alcoholismo y factores genéticos. Para la clasificación de esta enfermedad, tenemos una tabla, ¿no?, la cual nos va a indicar la extensión de esta afectación epitelial. Según la Sociedad de Fertilidad Americana, podemos encontrar a nivel del peritoneo, cuando esto se da menor a 1 centímetro, dando un puntaje de 1 a 3 centímetros, así también a nivel del ovario, la trompa, y observando también el estadio. Es decir, vamos a realizar una sumatoria de estos puntos, encontrando así alteraciones en relación a la extensión y el órgano afectado, dado así que nos va a dar un estadio del 1 al 4. Nos da estadio 1 cuando tenemos un puntaje del 1 al 5, y el estadio más grave, que es el 4, que nos da una puntuación ya de 31 a 34 puntos, donde nos indica que la alteración es extensa o la afectación. Dentro de lo que es la etiología y patogenia, cabe recalcar que aún su causa exacta no es comprendida del todo, pero se han propuesto diferentes teorías en relación a la afectación del endometrio. Dentro de las teorías está la metaplasia del tejido celómico, donde nos establece una afectación de las células mesoteliales a nivel del peritoneo, donde se transforma en tejido endometrial. Otra de las teorías aceptadas es la introducción de este mesénquima, la cual está indiferenciado por sustancias químicas que son liberadas por el endometrio uterino. Estas células endometriales, ¿no?, suelen trasladarse a través de vía linfática o incluso a nivel vascular, a nivel circulatorio. Luego tenemos la muyerosis o defecto de desarrollo, donde se debe a una diferenciación o migración de estos componentes celulares a nivel de los conductos de Muller. Una de las más aceptadas es la teoría de Sampson, la que nos indica que estas formas, es decir, donde establece una menstruación retrógrada, es decir, que la sangre menstrual que contiene estas células endometriales fluye a nivel de la cavidad abdominal a través de las trompas de falopio. Es decir, se implantan y adhieren en diferentes lugares de órganos pélvicos, y estos focos que liberan enzimas y proteínas generan una inflamación del tejido, lo que da inicio a una formación de este endometrioma, ¿no? Y esto se debe a la menstruación retrógrada. Son formas fundamentales de frenar la evolución de la endometriosis. Hablamos de la
disminuir o suspender la menstruación, aumentar lo que es la respuesta inmunitaria o macrofágica y facilitar la salida de la sangre menstrual. Los sitios más frecuentes, debido a estas teorías que nos plantean, se ha observado que el 80% de esta migración de estas células, ya sea a nivel linfático, a nivel circulatorio, a nivel de la cavidad pelviana o incluso abdominal, suele deberse a una localización mucho más frecuente a nivel de los ligamentos uterosacros, siendo el más frecuente un 80%. Así también nos habla sobre el fondo del saco de Douglas, a nivel también del peritoneo, ovario, trompas, y de ahí, a medida que se va alejando el órgano en relación al útero, entonces el porcentaje va disminuyendo. Dentro de lo que es la evolución clínica de esta enfermedad, cabe recalcar que el paciente refiere un dolor crónico a nivel pélvico, lo cual puede ser muchas veces cíclico o a veces en pacientes con dolor constante. Y esto puede exacerbarse durante la menstruación. Luego tenemos la dispaneuria, ¿no? Que es el dolor durante las relaciones sexuales. Así también la infertilidad, que es una de las causas comunes donde el paciente acude al presentar esta infertilidad femenina. Puede asociarse también síntomas gastrointestinales, ¿no? E incluso urinarios, en dependencia de la localización de este tejido. Podemos hablar de hematuria, ¿no? A nivel de las vías urinarias, o a nivel del tracto digestivo, estreñimiento e incluso diarrea en los pacientes. Así también algo marcado es alteraciones o trastornos menstruales relacionados a la hemorragia, es decir, un sangrado menstrual abundante o irregular. Signos que podemos encontrar en este paciente son esas tumoraciones anexiales al momento de realizar la palpación, ¿no? Podemos evidenciar masas, y también lo que es el útero fijo en retroversión. Así también podemos destacar la presencia de nódulos a nivel de los ligamentos uterosacros o en caso de que se encuentre a nivel del fondo del saco de Douglas, y también el aumento de dolor en las lesiones durante lo que es la menstruación. Para realizar el diagnóstico es importante enfocarnos en dos puntos, ¿no? Uno va a ser el diagnóstico clínico, que va a ser basado en la sintomatología del paciente, además acompañado obviamente de su historial clínico, médico y con todos los factores de riesgo asociados a esta enfermedad. Luego vamos a encontrar el diagnóstico laparoscópico, en el cual va a ser el método ideal, prácticamente es la única forma de diagnóstico de la endometriosis. Y la confirmación se realiza a través de exámenes anatomopatológicos, ¿no? Mediante una biopsia extraemos el tejido y lo examinamos y observamos esa migración o esas células endometriales, ¿no? En lugares ectópicos. Para realizar un buen diagnóstico por laparoscopía, es importante tener una adecuada y correcta visualización de estas lesiones. Además, realizar lo que es la biopsia de estas zonas más típicas, donde vamos a encontrar algo característico. Uno de ellos, al momento de realizar o visualizar esta lesión, encontramos adherencias firmes que tienen un contenido fibroso de color marrón, es decir, un color oscuro, y que manchan con facilidad. Así también, a nivel del peritoneo, encontramos áreas de forma pálidas, tejido grueso, con zonas retraccionales y además nódulos blancos, rojos, amarillos o negros. Esto va a ir en dependencia del lugar. De igual forma, podemos encontrar alteraciones como ser manchas de pólvora. Esto a nivel del peritoneo pelviano. De igual forma, se puede encontrar algo muy común, son quistes con contenido color chocolate a nivel de los ovarios. En las trompas, muchas veces se ve el engrosamiento de este tejido con paredes engrosadas, con tejido engrosado, y también nos hace orientación o el diagnóstico diferencial con lesiones petequiales, polipoides, nódulos. Aquí podemos visualizar, en dependencia de la zona, cómo se va a encontrar ese tejido. Por ejemplo,
Vemos ahí a nivel de lo que son los ovarios, vemos una cápsula del endometrioma, observando en su interior un contenido tipo chocolate, ¿no? Que es algo muy común. También podemos encontrar una lesión en forma de grano o mancha de pólvora, como se aprecia en imagen, a nivel del ligamento útero-sacro. Ahí podemos apreciar a nivel de lo que es eh, de estos vasos, o mejor dicho, de los ligamentos uterosacros, ver y observar lesiones hemorrágicas que nos pueden orientar a estos endometriomas. Las lesiones típicas que se observan en esta enfermedad a nivel macroscópico, ¿no? Y al momento de observar, realizando este procedimiento, vemos a nivel del ovario esas manchas, ese contenido líquido achocolatado, a nivel del ligamento redondo, que es un ligamento uterosacro, esas manchas tipo pólvora, zonas oscurecidas, a nivel del peritoneo lo mismo. Después, a nivel nodular, observamos la adherencia, esa forma nodular, y a nivel superitoneal, de igual forma, esas manchas oscuras, que es lo más característico a nivel macroscópico que encontramos. De igual forma, también podemos encontrar en zonas algo atípico, que no es normal, que es muy raro encontrar, lesiones de forma en colores variados, es decir, hay lesiones rojas, conocido como lesión en llamarada, así también por hipervascularización, o también puede deberse a una coloración blanca, una opacificación de este tejido. El diagnóstico diferencial, como el paciente viene con un dolor crónico, entonces es importante relacionarlo con una enfermedad inflamatoria pélvica, es decir, lesiones inflamatorias crónicas. Así también importante realizar el diagnóstico diferencial con un embarazo ectópico, síndrome de colon irritable cuando hay una afectación gastrointestinal, tumores malignos, ¿no? Especialmente metástasis cuando sospechamos, cuerpos extraños, traumas genitales debido a la coloración en llamarada que presenta. Ahora bien, vamos a lo que es el abordaje de esta enfermedad. Al momento de realizar el tratamiento, vamos a tener en cuenta ciertos aspectos en el paciente. Uno, es importante personalizar, ¿no? Teniendo en cuenta lo que es la gravedad de la afección, la edad del paciente, los deseos de fertilidad y también la combinación que podemos utilizar mediante un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico. Después tenemos la extracción, es decir, el único método terapéutico que no ocurra recidivas, y también el seguimiento médico post-tratamiento. Dentro de lo que es el tratamiento médico, ¿no? Utilizamos medicamentos hormonales. Dentro del tratamiento quirúrgico, la destrucción de estas lesiones, que es énfasis del tema, hablamos de la cauterización, ya sea bi o monopolar, así también la extracción o la resección de este tejido, que puede ser por endocoagulación, la vaporización. Hoy en día contamos con diferentes instrumentos que pueden ser útiles para la resección de este tejido, láser CO2, láser argón, y también tomar en cuenta los deseos, ¿no? Es decir, al momento de personalizar el tratamiento, si es que el paciente, en este caso la paciente, se desea, ¿no? La conservación de la fertilidad, la conservación de la función ovárica. Entonces, esos tratamientos, acciones, decisiones que se va a tomar, siempre va a ir en dependencia al paciente, que es cuáles son sus deseos, tomando en cuenta estos factores. Empecemos con el tratamiento médico. Al momento de realizar o diagnosticar la endometriosis, es importante fundamentar en los factores etiopatogénicos que van a dar origen o que dan origen a su desarrollo y posiblemente una recidiva. Entonces, observando, dándole este punto de vista, es importante una terapéutica biológicamente racional. Nos referimos a que el tratamiento, ¿no? Debe ser enfocado en estas causas posibles que pueda tener el paciente. Entonces, una de las primeras líneas que utilizamos son los AINES para aliviar
lo que es el dolor que presenta el paciente, ya que uno de los enfoques o tratamientos que vamos a dar al paciente es justamente el control de este dolor. Entonces, aplicamos lo que es AINES. Luego, el tratamiento hormonal puede ser acompañado con anticonceptivos orales, progestágenos, agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas, así también antiprogestágenos e incluso inhibidores de la aromatasa, haciendo énfasis en la regulación de la FSH y la LH. Los AINES, entonces, empecemos con cada uno de ellos para ir desglosando. Los AINES prácticamente indicamos para el control del dolor, ¿no? Se utiliza porque son bien tolerados, son seguros, económicos, accesibles para el paciente, y ya que generan muy poco efecto adverso, incluyendo lo que es la úlcera gástrica, por supuesto, ¿no? Después de elección tenemos al ibuprofeno, ¿no? Que es útil. Luego, como segundo, naproxeno, diclofenaco, en dependencia el paciente, ¿no? Si es que no tiene alguna contraindicación, algún tipo de reacción alérgica. Luego tenemos a los anticonceptivos orales. Hablamos de estrógeno y progestágeno. Es considerado de primera línea en el tratamiento de dolor asociado a endometriosis, ya que al momento de aplicar esta terapia hormonal, permite la regulación y reducir lo que es el flujo menstrual, que generalmente son bien tolerados. Las dosis al momento de comenzar el tratamiento, ¿no? Con estos anticonceptivos monofásicos son efectivas cuando son administrados continuamente, iniciando una nueva caja cada 21 días, ¿no? Es lo que se ha podido demostrar. Y solo el 10% de los pacientes padece efectos adversos, tales como la distensión abdominal, náusea, ganancia de peso o cefalea. En caso de que si existe falla en el tratamiento sin una respuesta adecuada, que esto se lo debe realizar por 3 meses como mínimo para observar y realizar el seguimiento, y además la administración de AINES, entonces se puede continuar con una terapia más agresiva, o en caso de que afecte la vida cotidiana, no le deje realizar sus actividades normales al paciente, entonces optar por una cirugía, ¿no? O incluso mezclar, hacerlo mixto. Uno de los utilizados es el etinil-estradiol, 2 miligramos más la norestisterona, que es 1 miligramo. En el caso de progestágenos, al tener una mejor ventaja, ¿no? Ya que son mejor tolerados que los estrógenos, entonces van a provocar una frecuente alteración del patrón de sangrado. La idea de esto es provocar una atrofia endometrial, evitando o disminuyendo lo que es la clínica del paciente. Luego tenemos la mirena, ¿no? Es decir, un DIU con liberación del levogenestrel, generando una dosis diaria de 20 miligramos, ¿no? Esto, repito, en dependencia del paciente, realizando una personalización en su tratamiento, ¿no? Uno de los más utilizados también hoy en día es el Depo-Provera, ya que es mucho más práctico, más útil para el paciente, mucho más cómodo, ya que es simplemente inyecciones de 150 miligramos, dado una dosis de 50 a 100 por día, ya sea intramuscular o subcutánea. Después, como otras alternativas, dentro de los grupos esteroideos que tenemos a los receptores de progesterona, es decir, a los antiprogestágenos. Tenemos el danazol y la gestrinona. Bueno, acá les dejo lo que es un cuadro relacionado a estos dos medicamentos útiles, ¿no? En dependencia del paciente, repito, en dependencia de la etiología y la patogenia que pueda presentar. Luego tenemos los agonistas de la GnRH, que van a regular a nivel de la adenohipófisis, ¿no? Un estado de hipoestrogénico, induciendo lo que es la amenorrea. Entonces, al estimular en la hipófisis la síntesis y liberación de LH y FSH, entonces regulamos lo que es la salida tanto de estrógeno y progesterona. Dentro de sus efectos adversos a destacar
bueno, el paciente al controlar o regular su respuesta humoral, entonces el paciente va a tener alteraciones en el sueño, sequedad vaginal, bochornos, ¿no? Y el uso crónico de estos medicamentos puede incluso afectar la densidad ósea debido al efecto protector que tiene el estrógeno a nivel de tejido óseo. El objetivo de este tratamiento es lograr esa supresión de la endometriosis y mantener esos niveles séricos entre 30 a 45 picogramos por mililitro en el paciente. Es importante que al momento de administrar cualquiera de esos tratamientos, realizar un buen seguimiento del paciente, ¿no? Y poder irlo cambiando, ¿no? Tomar una decisión en dependencia de la clínica del paciente, ¿no? Cómo lo tolera, en este caso, la paciente, y por lo menos un mínimo de 3 meses. Ahora pasemos a lo que es el tratamiento quirúrgico. En el tratamiento quirúrgico vamos a darle 3 enfoques. Uno, lo que es el conservador, el radical y lo que son las vías de abordaje donde vamos a aplicar. Es decir, en el conservador, como su nombre lo indica, tratamos de preservar la integridad del aparato reproductor. Tratamos de eliminar esos focos, nódulos y placas endometriósicas que pueda tener el paciente, liberar esas adherencias y tratar de recercar esos endometriomas ováricos. En cambio, el radical implica esa castración prácticamente, exéresis de tejido, retirar todo lo que son los ovarios, y según criterio médico también se puede aplicar una histerectomía, incluso prácticamente una anexotomía, ¿verdad? Es decir, retiramos útero, ovarios, de forma bilateral, eso es algo, como su nombre lo indica, radical. Esto se da especialmente en casos donde la clínica o la sintomatología del paciente no puede aguantar, es decir, demasiado doloroso. Y no hay una respuesta efectiva por parte de AINES ni terapia hormonal. El abordaje que realizamos en la endometriosis puede, hoy en día, gracias a la tecnología, podemos realizarlo por laparoscopía, laparotomía. Las indicaciones para realizar un tratamiento quirúrgico, uno va a ser la ausencia ante la respuesta al tratamiento médico, ¿no? Y una franca contraindicación para este. En aquellos pacientes también asintomáticos, en quienes también se visualizan las lesiones, haya sido solo un hallazgo, pacientes con abdómenes agudos ginecológicos sin diagnóstico de certeza, o cuando la enfermedad se encuentra en un estado crítico, severa y pueda comprometer órganos vecinos, ya sea del aparato digestivo o aparato urinario. Así también la presencia de endometriomas que sean o que superen más de 4 centímetros. Otro punto que hay que tomar en cuenta también al momento de realizar el tratamiento quirúrgico es la infertilidad en mujeres con endometriosis. Esto es muy amplio, ya que se ha podido evidenciar que entre un 4.5 hasta un 33% sube esta tasa de endometriosis en mujeres infértiles. Está demostrado hoy en día que en pacientes, ¿no?, con leve o moderadas lesiones pueden inferir con la fertilidad. Y así también pacientes con endometriosis presentan menor capacidad de implantación. Por ende, eso afecta en la tasa de embarazo, provocando una disminución. La infertilidad, entonces, por lo tanto, podría estar relacionado con el folículo que resulta de menor calidad a nivel de los embriones y menor capacidad para la implantación. Otro punto a tomar en cuenta al momento de realizar el tratamiento quirúrgico es la adenomiosis. Este es un trastorno ginecológico frecuente donde se ve una caracterización por la existencia de glándulas y estromas endometriales a nivel del miometrio. Esto, juntamente con la hiperplasia e hipertrofia de estas fibras musculares lisas que tiene el útero, provoca esta existencia de glándulas y estroma. El 70%, dependiendo del límite de la profundidad que se considere en el hallazgo microscópico, puede afectar lo que es el espesor o foco a nivel miometrial.
es dependiente netamente del estrógeno. Generalmente esto afecta en pacientes multíparas, pacientes que han presentado cesáreas, legrados o histeroscopías. Podemos ver ahí la clasificación, es focal y difusa. A nivel patológico observamos el crecimiento mayor a 2.5 milímetros, además afecta lo que es el endometrio basal y normalmente ese endometrioma es irregular y carente de una capa muscular de la mucosa. A nivel macroscópico encontramos una serie de islas o islotes donde generalmente se encuentran deprimidas, presentan una coloración rosado-amarillentas o pardas, las cuales presentan pequeños quistes con tejido pardo. Ahí podemos apreciar la epidemiología de esta alteración, ¿no?, subsecuente a lo que es la endometriosis, provocando una clínica del paciente con alteraciones menstruales. Dentro de lo que es la etiología, hay la teoría de la imaginación del endometrio, es decir, que penetra estas células endometriales a nivel del tejido muscular, a nivel del miometrio, provocando esta serie de glándulas. Y otro es a partir de estos restos mullerianos, ¿no?, a nivel de la organogénesis, del crecimiento y maduración, genera una afectación del tejido miometrial, provocando la presencia de estos endometriomas. El diagnóstico es netamente anatomopatológico, mediante una histerectomía, donde mediante una biopsia endometrial se observa, ¿no?, las lesiones y se realiza el estudio. También tenemos la ecografía transvaginal, resonancia magnética también, útiles para esta patología. De igual forma, el diagnóstico diferencial es siempre con la endometriosis, malformaciones genitales, enfermedad inflamatoria pélvica o incluso el uso de dispositivos intrauterinos. El tratamiento generalmente de estos adenomas se realiza una histerectomía. Ahí podemos ver la cauterización de estos focos endometriósicos. Muy bien, una vez establecido la endometriosis y diferenciando con alteraciones miometriales, vamos a lo que es el tratamiento quirúrgico mediante la cauterización. Entonces, para aplicar este procedimiento, lo realizamos mediante la laparoscopía con el objetivo de destruir, eliminar estos focos visibles de tejido endometrial ectópico, donde vamos a detallarlo de forma, ¿cómo decirlo así? De forma correlacional, ¿no? Es decir, paso por paso. Como primer aspecto, es importante la preparación preoperatoria, ¿no?, donde tenemos que evaluar mediante la historia clínica, diagnóstica, indagar sobre lo que es la patología, ¿no?, el estado crónico, la dismenorrea, la infertilidad, todas las sintomatologías que pueda presentar, acompañado con sus estudios complementarios. Uno de ellos esencial es el ultrasonido transvaginal. Podemos utilizar también resonancia magnética cuando no se pueda apreciar correctamente mediante el ecógrafo debido a la localización de estos endometriomas, ¿no?, en casos complejos. Y después, útil, lo que son los marcadores tumorales serológicos como el CA-125. Como mínimo, requerimos esos exámenes y valoración preoperatoria. Para realizar y obviamente, ¿no?, todo lo mencionado, todo lo necesario para cualquier cirugía. Y la preparación quirúrgica se recomienda un ayuno de 8 horas antes del procedimiento, una profilaxis antibiótica, puede ser por cefazolina, o una cefalosporina de segunda o tercera generación, donde se debe administrar 30 a 60 minutos antes de realizar el acto quirúrgico. Así también tomar en cuenta la posible, porque posiblemente encontremos a nivel intestinal, una posible preparación intestinal si hay sospecha de afectación. De igual forma, algo que no se puede olvidar es el consentimiento informado, donde debemos explicar sobre los riesgos y también el procedimiento a realizar. Una vez realizado este primer paso,
colocamos al paciente en una posición adecuada para realizar el procedimiento, que no es más en paciente en litotomía dorsal. Se puede realizar una inclinación de 15 a 30 grados a nivel, o una inclinación tipo Trendelenburg, esto con la intención de desplazar esas vísceras hacia la cavidad superior y así mejorar lo que es la observación. Posteriormente, realizamos la preparación del campo quirúrgico con lo que es la sepsia-antisepsia a nivel de la región perineal, a nivel de la región abdominal, y posteriormente colocando lo que es la sonda vesical, ¿no? Para vaciar lo que es la vejiga. Una vez preparado el paciente, accedemos mediante un laparoscopio, donde creamos primero el neumoperitoneo, ¿no? Esto se realiza mediante una incisión de 1 centímetro a nivel de la región supraumbilical, o puede ser periumbilical, realizando con inserción de una aguja de Veress para insuflar dióxido de carbono. Esto con la intención, repito, de crear ese neumoperitoneo, ¿no? Hasta alcanzar una presión de 12 a 15 milímetros de mercurio. Posteriormente colocamos el laparoscopio, introducimos un trocar de 10 milímetros a nivel de la incisión inicial y aplicamos la inserción de la óptica para poder visualizar la cavidad abdominal. También es importante colocar 2 a 3 trocars adicionales, puede ser de 5 milímetros, esto con la intención de tener una visualización a nivel del hipocastro y fosas ilíacas. Esto en dependencia según a los exámenes que hemos podido realizar con ecografía y resonancia. Obviamente tenemos que tener una idea de dónde estamos buscando. Posteriormente, realizamos la identificación de estas lesiones endometriósicas que pueda tener el paciente. Realizamos una exploración sistemática, es decir, inspeccionamos la superficie del peritoneo, ovarios, trompas, pared, ligamentos, y lo que tenemos que buscar es justamente esa serie de imágenes que mostramos hace un momento. Es decir, observar lo típico, ¿no? Observar, mejor dicho, esos puntos oscuros, un color negro o marrón, esas manchas de pólvora, también lesiones blanquecinas o fibrosis que pueda tener, y en casos atípicos, esa reacción o esa imagen en llamarada, es decir, algo rojo o inflamado, donde se pueda evidenciar esa endometriosis activa que pueda tener. De igual forma, aquellos quistes que podemos apreciar. Entonces, siempre irse de lo típico hacia lo atípico, observando esa coloración, esa textura, esa forma que pueda tener. Y así también, importante, lo que es la clasificación de los criterios según la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, que es una herramienta que podemos utilizar para clasificarlo en leve, moderada o severa, ¿no? Aquí les dejo lo que es la clasificación, el cuadrito, donde nos orientamos si se encuentra a nivel del peritoneo, ovario o trompa. Ahí tenemos las clasificaciones en dependencia de la localización, la extensión, si es mayor en centímetros o milímetros, nos da una forma de clasificación mucho más específica y exacta de la lesión. Una vez encontrado, ¿no? La lesión benigna en este caso, utilizamos instrumentos quirúrgicos como ser el electrocauterio. Esto puede ser monopolar o bipolar en dependencia del objetivo. Como posibles alternativas, hoy en día se ha probado, está siendo bastante utilizado lo que es el uso del láser CO2, así también el uso de energía de plasma de argón. Esto se realiza para ser mucho más específicos y poder realizar una ablación precisa. Al momento de realizar o encontrar esta lesión, es decir, ya localizado, entonces empezamos con los focos superficiales, donde aplicamos una energía térmica directamente hacia el tejido para su destrucción completa. Es importante mantener esta energía entre 1 a 2 segundos para evitar un daño excesivo, ¿no? Esto hay en dependencia de la máquina. Así también, cuando encontremos lesiones profundas y podamos destruir lo que es la parte visible sin comprometer estructuras asociadas o subyacentes,
Es importante realizar poco a poco, es decir, progresivamente de superficial hacia profundo en varias capas. Al momento de encontrar endometriomas, muchas veces puede existir contenido quístico, entonces vamos a drenar y posteriormente cauterizar el revestimiento para minimizar algún tipo de recurrencia. Es importante tener precauciones, ¿no? Evitar lo que es una cauterización prolongada porque podemos provocar daño hacia órganos vecinos. Así también control de estas hemorragias que puede existir debido a la utilización del equipo, ¿no? De la energía bipolar especialmente, o sutura laparoscópica. Posteriormente, con el control final y cierre, tenemos que tomar en cuenta lo que es la inspección, ¿no? Como todo acto quirúrgico, confirmar que todos los focos visibles han sido tratados, verificar la hemostasia del paciente en caso de que hubo hemorragias moderadas. Así también, así como hemos realizado el neumoperitoneo, realizar una desinsuflación del abdomen y retirando cuidadosamente el dióxido de carbono colocado. Posteriormente, la extracción de estos instrumentos, ¿no? Retirar con sumo cuidado, bajo visión directa y sellar los planos a los cuales hemos ingresado. Y ya para los cuidados postoperatorios, importante es el manejo del dolor, ¿no? Se puede aplicar AINES en caso de que sea algo muy fuerte, opioides leves, así también antiinflamatorios para reducir esas molestias. El reposo que no debe faltar, mínimo de 48 horas. Reposo también absoluto en caso de que exista algún tipo de complicación, dependencia, como es todo acto quirúrgico, existe riesgo. Y después la terapia complementaria, ya posteriormente realizando evaluación con laboratorio y ecos, entonces el tratamiento hormonal postquirúrgico, ¿no? Que generalmente utilizamos anticonceptivos orales, agonistas de la GnRH, para evitar este tipo de recidivas o recurrencias que pueda tener el paciente. Importante también el seguimiento en el paciente, que debe ser cada 2, cada 4 semanas, en dependencia la evolución del paciente y también la necesidad del manejo en casos de persistencia de síntomas. Luego nos vamos a lo que es el procedimiento de resección de estos endometriomas, donde, a diferencia de la cauterización, ¿no? De igual forma el objetivo va a ser la eliminación de estas lesiones quísticas, pero preservando al máximo el tejido funcional a nivel ovárico. Esto lo aplicamos mediante la laparoscopía, donde lo vamos a describir de igual forma, paso por paso. Bueno, para no redundar y repetir este tipo de aspectos, es prácticamente lo mismo: el ayuno 8 horas, la profilaxis con la cefalosporina de segunda a tercera, la evaluación clínica y diagnóstica previo, ¿no? Para poder realizar con un eco, resonancia magnética y el laboratorio, el CA-125, y el consentimiento informal. La posición de igual forma se mantiene con la intención de mejorar la visualización. Hablamos de una litotomía dorsal con una inclinación Trendelenburg entre 15 a 30 grados, ¿no? Para visualizar mejor y tener un campo más amplio. Posteriormente realizamos la preparación del campo quirúrgico, ¿no? Realizando la asepsia, antisepsia y colocado de sonda. Posteriormente, para lo que es el acceso laparoscópico, así como el anterior, para realizar la cauterización se mantiene el mismo orden. Realizamos creamos el neumoperitoneo. Utilizamos con una aguja de Verres, administramos CO2 entre 12 a 15 milímetros de mercurio y posteriormente introducimos los trocars de 10 milímetros. Adicionalmente se aconseja 2 a 3 trocars de 5 milímetros para poder apreciar los cuadrantes inferiores, ¿no? Hablamos de hipogastrio y fosas ilíacas. Posteriormente realizamos una exploración inicial a nivel de la cavidad abdominal y vamos encontrando estos focos. Una vez encontrado estas lesiones, estos endometriomas, lo que vamos a realizar, a diferencia de la cauterización,
es liberar, ¿no? Es liberar, retirarlo. Y hay que empezar con las adhesiones. Es importante ser muy cautelosos, cuidadosos al momento de retirar estas adherencias, especialmente a nivel peritoneal u ovárico, y utilizamos las tijeras laparoscópicas, ¿no? También podemos aplicar para apoyarnos la energía bipolar o láser. Mantenemos un campo quirúrgico claro para preservar estas estructuras y así poder realizarlo de forma correcta, sin estar ocasionando daño o lesionando tejidos subyacentes. Realizamos la apertura del endometrioma, realizamos una incisión en la pared del quiste utilizando las tijeras o el electrocauterio y empezamos a aspirar el contenido del quiste. Lo podemos aplicar con una cánula para facilitar la manipulación. Posteriormente, realizamos una decorticación de lo que es el endometrioma, es decir, realizamos el plano de disección entre la cápsula y el endometrioma y el tejido ovárico sano, es decir, vamos a delimitar, ¿no? Cuál es el tejido o la lesión en todo caso, donde vamos a delimitar y retirar. Aplicamos una tracción suave con las pinzas en la cápsula y una contratracción en el tejido ovárico, es decir, separamos, ¿no? Vamos a despegar la cápsula quística de forma cuidadosa, preservando siempre la mayor cantidad de tejido funcional a nivel del ovario. Y posteriormente, es normal, es común que empiece la hemorragia, el sangrado, y aplicamos la energía bipolar o un homeostático tópico, ¿no? Se recomienda, por ejemplo, el Surgicel o gelatina homeostática para detener estos pequeños sangrados que puede existir al momento de extraer o retirar. Es importante evitar esa cauterización excesiva, ya que podemos comprometer el tejido funcional ovárico. Y posteriormente procedemos con la eliminación del quiste, ¿no? Extraemos esa cápsula y mediante una bolsa de recuperación laparoscópica para prevenir algún tipo de diseminación a nivel del contenido. Y ya posteriormente revisamos lo que es la cavidad pélvica, que no quede ningún tipo de resto, ningún tipo de cápsula, ningún tejido, ¿no? Que pueda encontrarse ahí. Verificamos también la homeostasia en el paciente, en el sitio quirúrgico, y posteriormente realizamos la irrigación y aspiración de la cavidad, ¿no? Es decir, hay que lavar con solución salina para eliminar estos restos y posteriormente la aspiración. Posteriormente, el retiro de los instrumentos, de los trocas, se han utilizado 1 o 3 o 4, y posteriormente desinsuflar el abdomen, ¿no? Así como has metido el dióxido de carbono, hay que retirar cuidadosamente, de manera controlada, y posteriormente el cierre de los planos. Dentro de los cuidados es prácticamente lo mismo, ¿no? Realizar el seguimiento 2 a 4 semanas, en dependencia de la evolución del paciente, para el control del dolor, los AINES, para el control de la inflamación, antiinflamatorios. La movilización temprana es fundamental en ese tipo de procedimientos. También lo que es el reposo de 12 a 24 horas, esto ya es un poco menor. El seguimiento también para evitar, ¿no? Y prevenir más que todo recidivas o recurrencias del paciente. Muy bien, quisiera saber si tienen alguna consulta, alguna duda, ¿no? Sobre algún tipo de procedimiento, alguna inquietud que se ha dejado ahí.